Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice: y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Amén. Y la palabra que el Espíritu de Dios colocaba en mi corazón es sabiendo. Sabiendo. Y antes que tome asiento, le voy a decir una advertencia de parte del Señor. Dios nunca va a castigar al que no sabe con el que sabe de la misma manera. Amén. No es que Dios va a meter toda una bolsa y a todo le... No. El que sabe será corregido por Dios. Porque sabe mucho, pero no le importa. No está con, aleluya, con deseos de obedecer a Dios. Y después está el ignorante, que también, porque dice la palabra, que el que sabiendo la voluntad de su Señor no hizo, será azotado mucho. Aleluya. Y si un leve azotito de Dios, para que me entienda, pues esa tempestad que se vivió aquí, que una tragedia, ¿qué será cuando vengan los juicios de Dios? Aleluya. Y el que no sabiendo, aleluya, no obedeció, pero no sabía, será azotado menos, pero por no aceptar la verdad del Evangelio tampoco se va a salvar. Amén, aleluya. Entonces quisiera compartir esta palabra con todos ustedes en esta tarde, rogando al Señor que pueda tocar nuestros corazones, siempre nuestros, porque nadie está hablando de que ya ha logrado algo, sino que el Espíritu de Dios me ha hablado a mí, y creo que la primera que tiene que humillarse soy yo. Así que puede tomar asiento en esta noche. El rey Belsasar, altivo, soberbio, aleluya, hermano, lleno de arrogancia, porque no era para menos, estaba ahora utilizando un trono que no lo había conquistado él, sino, acá dice su hijo, dicen que era su abuelo, pero a nosotros poco nos importa si era abuelo o era papá. Acá leemos la palabra que Dios le dice tú, su hijo, y si Dios dice que es su hijo, es su hijo. Amén. Porque hay muchos teólogos que dicen, no, hermana, no, porque era porque... Sí, y yo le digo, usted tiene razón, pero acá la Biblia dice esto, y como yo no tengo tanto estudio, prefiero agarrarme lo que dice acá. Amén. Aleluya. Entonces, hermanos, él sabía lo que era bueno y lo que era malo. Y, hermanos, voluntariamente y abiertamente, aleluya, y con ánimo y con ganas, desafió al Dios del cielo, al Dios vivo y verdadero, hermano, aleluya, yendo hasta un límite que Dios dijo, basta. Y esto es terrible, hermano, aleluya, porque Dios, cuando habla por medio de Daniel, a este varón le dice, y tú, vos sabías y pecaste igual. Conocés la palabra y seguís en pecado porque querés. Aleluya. Sabés y conocés porque vas a cada culto, a cada reunión, porque escuchás mensajes de internet, porque escuchás a los predicadores y te gustan los más duros de todo, pero mire, no hace caso. No hace caso. Hermanos queridos, pero estar en esa postura de saber la verdad de Dios y no, aleluya, hacer nada, o el pecado de la indiferencia hacia Dios. Amén. Aleluya. No, yo voy a la iglesia, pero ora, no se consagra, no predica, nada. Piensa que por estar dentro de un conjunto de gente llamada cristiana ya se va al cielo. Y no es así, porque Pablo dijo que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es contado por pecado. Y allá arriba van a llegar los vencedores. Escuche, los vencedores. Los vencedores son los que todos los días tomamos las armas, todos los días. Y a cada instante, de día, de noche, madrugada, la hora que sea, estamos con las armas de guerra. Aleluya. No, esto que... No. Aleluya. Y quiero advertirte de parte del Señor que si tú sabes la verdad, conoces la verdad y no estás dispuesto a obedecer, aleluya, Dios enviará juicio. Y no sé cuánto tiempo te queda,
Por eso hay que apurarse a poder cumplir con la palabra del Señor. Alabado sea Dios. Entonces, no vamos a citar todo el pasaje porque es bastante largo. Pero si miramos el capítulo 5, pero los primeros versos, dice: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Bueno, después tuvo el gusto del vino, todo eso, ¿no? Pero dice en el verso 2, aleluya, que se empezó a emborrachar y el gusto, y dijo: vamos a traer los vasos sagrados que están allí guardados, que mi padre trajo de Jerusalén, y eran los vasos que se utilizaban en el santuario de Dios. Ya sabe usted la historia, ¿no? Entonces ahí Dios dijo: basta. Yo me imagino, porque en ese imperio estaba Daniel, y había salido la noticia: el rey Belsasar va a hacer una gran fiesta, van a haber miles y miles de invitados, va a haber mucho vino. Y usted sabe que Daniel era un hombre de oración. Aleluya. Y los hombres de oración ante el pecado se indignan. No pueden estar pasivos. Aleluya. No pueden estar... No. Te agarra una cosa que es, aleluya, inhumana. Una indignación muy grande. Cuando uno ve que se traspasan los límites, aleluya, dentro de la iglesia, los límites de la santidad de Dios. Cuando Dios dijo algo y no se presta atención. Cuando Dios, aleluya, hermano, ha determinado algo como los vasos que había allí, que por Dios haber castigado a Israel, permitió que los vasos fueran llevados a Babilonia. Pero esto no quiere decir que Dios haya quitado su vista de esos vasos. Porque Dios sabía cómo habían sido creados esos vasos, cómo esos vasos habían sido elaborados, trabajados, fabricados. Lo mismo que cuando doblé la rodilla y digo: Señor, porque no hace falta que me digan como en la iglesia. Aleluya. ¿Cuánto habrá costado levantar esto? ¿Cuánto cada ladrillo? Porque voy a decirle algo: usted va a edificar cualquier edificio y es fácil. Usted póngase a edificar una iglesia y va a tener todo el infierno en contra. Y de toda forma y manera Satanás atacará para que no se levante el templo. Aleluya, pero hay victoria en el nombre de Jesús. Bueno, aleluya, hermanos, y Dios tiene muy en cuenta todos los sacrificios de los que hicieron los anteriores a nosotros. Porque yo no estoy aquí como una, o nosotros sueltos así nomás. No, nosotros venimos, como decía el pastor, de gente que ha llorado por nosotros, de gente que nos ha instruido, gente que nos ha cuidado en el sentido espiritual, gente que sembró en nuestros corazones la palabra del Señor. Aleluya, hombres y mujeres de Dios que ya están en gloria, que prepararon vasos para la próxima generación, vasos santos, aleluya, vasos que son de Dios, hermano, y todo bien. Aleluya, Belsasar podía hacer la fiesta que quisiera, estaba en su país, y que se haga, aleluya, lo que se le ocurra. Pero otra cosa cuando ya se metió con los vasos de Dios. Dios nunca olvidó sus vasos. Por eso, hermano, no te preocupes, aleluya, si el enemigo quiere introducir el pecado en la iglesia y no respeta los vasos de Dios. Aleluya. Y hay gente que está en pecado que no respeta los vasos de Dios. Aleluya. Hermano, no respeta la casa de Dios. No le importa. No le importa. No te interesa. Tendrías que estar acá arriba y no estás. ¿Por qué? Porque no te importa. Y ese pecado es gravísimo. Es gravísimo. Y no lo tome, no, lo que pasa es que está cansado. Mentira del diablo. Aleluya. No le importa. Hay gente, hermano, que se tiene que consagrar y no le interesa. Se tenés que convertir hace rato y seguís en el pecado. Seguís en dos caminos. Aleluya, mirando inmundicia y viniendo a la iglesia. ¿Con quién te crees que estás jugando? Acalá. Sakeneja. Jamarra jalá y asama. Y ni se te ocurra reprender a los demonios en pecado. Y ni se te ocurra intentar echarlo fuera. Porque no tienes autoridad de Dios. Porque no tienes vida consagrada. Y porque Satanás sabe muy bien que, aleluya,
día te deleitas en el pecado. Así que Daniel habría dicho ese día: Señor, hoy está la fiesta del rey. Cuando hay fiesta a los demonios, hay avivamiento satánico. Aleluya. Cuando hay este tipo de fiesta donde se empieza a adorar, porque vio que le dice: adoraste a dioses de piedra, de madera, de todo, pero aquel Dios, aleluya, que colocó a tu abuelo, a tu padre aquí, nunca te acordaste. Nunca te acordaste del Dios que te ha bendecido, que te da un trabajo, que diariamente te da la fuerza para poder, aleluya, subsistir. No, Dios no es nada. Ni hablas con Él, ni consultas con Él. Entonces, hermano, aleluya, bueno, empezaron a emborracharse y a prostituirse, y ahí están los demonios. Por eso, aleluya, es tan grave mirar todas esas cosas que hace el mundo. Porque Apocalipsis dice, aleluya, que al infierno van a ir todos los que hacen y aman la mentira. Ah, pero yo lo miro, no practico, pero usted la ama. Usted ama la mentira del adulterio. Ah, pero no, ya adulteró, ya fornicó. Aleluya. Hermanos, y entonces los demonios se avivan ahí. Aleluya, la fuerza de las tinieblas. Y en esta ciudad hay bastante oposición. Cuando nos enteramos que venían para acá, sabíamos, porque son años, aleluya, que hemos vivido en la ciudad de Bahía Blanca, y sabíamos. Pero no tenga temor. Pero no piense que con grito van a salir. Aquí tiene que haber una batalla, aleluya, espiritual. Y Dios nunca nos va a pedir más de lo que nosotros podamos hacer. Ay, pero si Ávila ayunó 40 días. Ah, gloria a Dios por Ávila. Nosotros tenemos que hacer lo que nosotros podemos. Y Dios sabe cuánto nosotros podemos. Entonces, aleluya, ya sabe, trajo los vasos, todo que bien, va, música, baile, y aparece la mano en la pared. Aleluya, terrible, la sentencia de Dios. Y bueno, no lo podían interpretar los magos, los brujos, los hechiceros, aleluya. Entonces, ahí alguien dijo, pero está Daniel, que es de los cautivos de Judá. Él tiene espíritu de revelación. Aleluya. Entonces, aleluya, lo traen. Y ya ve usted, hermanos, que en el verso 16 le dice Belsasar a Daniel: bueno, yo sé que tienes el poder, bueno, de los dioses y todo lo demás. Aleluya. Y le pide que le lea la escritura, hermanos, y que le dé la interpretación, y que le iba a vestir de lino fino, de púrpura, de un collar de oro, aleluya, y le iba a dar tremendos premios, aleluya, dones y cuantas cosas. ¿Y qué dice el 17? Entonces Daniel respondió y le dijo, aleluya, al rey: tus dones sean para ti, yo no quiero absolutamente nada. Recompensá a los demás. ¿Sabe por qué toma esta actitud Daniel? Porque él está indignado. Porque cuando a él le llega la noticia, están agarrando los vasos sagrados, están agarrando los vasos que son de Dios y lo están usando para el paganismo, como pasa en las iglesias. Amén. Que los púlpitos se tornaron en una bailanta. Por eso usted ve, aleluya, se apagan las luces, aparecen las luces de colores, todo a oscura, todo el mundo manoseándose, todo el mundo tocándose. Esos son los grandes conciertos, entre comillas, cristianos, donde, aleluya, las niñas cargadas de pecado, llenas de sensualidad, aleluya, los jovencitos, las jovencitas salen de la iglesia para practicar todo tipo de perversión e inmundicia. Por eso es que la mano de Dios está sobre las ciudades y le está dando tiempo que se arrepienta. A la más salaya, aleluya, porque ya ha salido la mano para escribir la sentencia de muchos pueblos, dice el Espíritu Santo. Aleluya, y de muchas vidas, porque con Dios no puede jugar. A Dios hay que respetarlo, honrarlo y obedecerlo.
Y amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Dígame. Por eso se insta a glorificar a Dios. Por eso cuando lo hacemos, abrimos la boca y lo hacemos con toda la fuerza. Bendito sea Dios. Hermano, aleluya. Cuando llegaba la noticia de ese joven, tremendo accidente, así, para que Dios no lo cortara. Estos jovencitos se cree que tienen el tiempo, ellos que van a hacer lo que se les dé la gana. Cuando Dios te puso para que le sirvas, Dios te puso para que alabes su nombre y estás jugando con la salvación. Cuidado, cuidado. Bendito sea el poder del Señor. Aleluya, esa señorita que está practicando el pecado y que en el colegio está practicando la brujería y la hechicería. Está atada. Está atada, dice el Espíritu Santo. Hay niñas y adolescentes atadas a la brujería aquí. Aleluya, y usted no puede glorificar porque está en pecado. Cuando usted está libre, usted levanta las manos y alaba el poderoso nombre de Jesús de Nazaret. No juegues con las cosas de Dios. No venga aquí con carita de santo, carita de santa. Todo bien cuando sabes que está todo mal. Una cosa que hagas tu fiesta por allá afuera y que te declares verdadero inconverso, hijo del diablo. Y otra cosa es que vivas como mundano y vengas aquí con carita de santo. ¿A quién quieres engañar? Mezcla, dice el Espíritu, hay mezcla. Hay mezcla en la iglesia. Ya sabe. Basta de jugar. Basta de posponer el llamado. La Masaya. Anteayer llegaba la noticia. 27 años, un joven en el Chaco. Salió a trabajar en su moto. Aleluya, conocedor, conociendo, pero apartado. Conociendo, pero mundano. Conociendo, pero tibio. Nunca más volvió a su casa. Aleluya, porque nos tenemos que poner bien serio. No es que yo no quiero atemorizar a nadie, pero esto es lo que me habló el Señor. Me dijo, decirle a mi iglesia, una cosa es no saber y otra cosa es saber y mirar para otro lado. Y a propósito, aleluya, hermano, vivir en pecado. Por eso, ¿cuánto hace que no hablas en lengua? ¿Cuánto hace que no sentís el calor del Espíritu Santo? Aleluya, hermano, más vale que se defina hoy. Aleluya, aleluya. Tú que vives en un lugar cristiano y que practicas el pecado, cuidado. Salamasaya, como aquel camión que le pasó a la señorita por acá y le dejó estirado así el cerebro y no había cajón que la pudiera contener, porque con Dios no se puede jugar. No, Dios es amor, amén, Dios es amor, por eso estamos aquí. Pero me temo que estamos predicando en una ciudad endurecida, rechazadora del mensaje de Dios, de gente que ha sido 1000 veces evangelizada, pero que no quiere, no quiere. Aleluya, hermanos. Y bueno, yo no quiero un don, no quiero, por eso Daniel se pone incómodo y se pone mal. Aleluya. En la cara de ese rey. Mire, yo me imagino la indignación. No sé si usted alguna vez la habrá sentido. Pero hermano, aleluya. Anoche, como le decíamos al hermano, aleluya. Allí estaba el Veraca y la camioneta del pastor y adelante una señora toda vestida de negro. Aleluya. Sacama Sharat. Trajo una enorme bolsa allí y empezó a derramar aceite. ¡Ah! ¡Sí!
¿Y la iglesia dónde está para reprender la fuerza de las tinieblas? Y arrabacaya, y arrabaya la basa, y arrabaya la calle suba, arrabaquía la basaya, todos orando y ellos, cuidado, aleluya, todos reprendiendo, nada. ¿Y cuántos están aquí arriba que ni han orado? Y gracias a Dios porque todos alaban a Dios, pero las cadenas no se han roto en esta noche. Las cadenas no se han roto en esta noche. Pero hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Hay poder en el nombre de Jesús. ¿Sabe usted que cuando salimos a la obra de Dios no podemos salir de cualquier forma? ¿Y por qué sale? Como si usted fuera a comprar. Como si hubiera un paseo de vacaciones. ¿A qué vino aquí? ¿A qué hemos venido? ¿Por qué? Aleluya. Por eso el Espíritu Santo advierte. Entonces, aleluya. Y ahí le empieza a Daniel, ¿no? Aleluya, el 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre, aleluya, el reino, la grandeza. Es Dios que le dio todo. Aleluya. Y bueno, le dice todas esas cosas. Y después le dice, se enorgulleció tanto que Dios tuvo que bajarlo. Y lo mandó a comer hierba con los bueyes. De pronto quedó loco. Quedó loco. Y decían de una predicadora muy famosa en Estados Unidos en estos días. Está loca. Aleluya, tiene cadena perpetua. Claro, porque con Dios no se juega. Las uñas empezaron a crecerle, el pelo que empezó a crecer como plumas, y estaba loco, era violento, dentro del palacio, afuera. Pasaron 7 años, hasta que un día, el loco, aleluya, que se alimentaba con hierbas, y que se mojaba con el rocío del cielo, levantó los ojos en alto, para acordarse que allá hay alguien en el trono, que a Dios no se le escapa nada, que no se pueden tocar las cosas de Dios de cualquier manera, que no se puede pasar aquí adelante en pecado, que no se puede pasar en murmuraciones y en contienda. Llámala y alaba, que hay que limpiarse para servir a Cristo. Aleluya. Bendito sea el poder del Señor. Entonces, hermano, y ahí aparece, y al final le dice, y tú, sabiendo. Por eso, cuando sabes, ya está. No, yo estoy esperando que Dios me hable. No, yo iba a saber lo que tenés que hacer. Cierto pastor una vez me dijo en el Hospital de Clínicas de Buenos Aires, fuimos a visitarlo, aleluya, y me dice, ¿no hay palabra de Dios para mí? Y yo le dije, mira, la palabra que hoy el Señor me dio es esta. Y me miraba con la cabeza y como diciendo, esa no es la que quiero oír. Y yo digo, Señor, ¿qué más? Claro, pero ya estaba en pecado. Y él esperaba que Dios le diga, así te dice el Señor, Dios no te va a decir más nada. Y vele cuando Dios ya no te habla más. Cuando el Espíritu Santo no te da nuevos mensajes. Cuando el Espíritu de Dios no trae una palabra certera a tu vida. Cuidado. Aleluya, hoy me mostraba el pastor que esa inteligencia artificial que no entiendo nada, hasta hace himno, hace melodía y los canta y le pone música. Y yo le decía, aleluya, qué fácil que es, ¿no? Porque antes para hacer un himno, doblar rodillas, llorar, clamar, hasta que sale la melodía. Ahora no, le escribí, te lo hace y ya está. Dios reprenda al diablo. Dios reprenda al diablo que quiere hacer este camino, hermano, tan liviano. Hermano, este es un camino para valiente. Para los que obedecen la palabra del Señor. Entonces le dice, aleluya, y tú, sabiendo, no has humillado tu corazón. Aleluya. Hermano, tenemos que reconocer y humillarnos delante del Señor. Y bueno, ahí le dice, trajiste los vasos, te fuiste de tema, como decimos aquí en Argentina. Te fuiste más allá.
pensaste que dominabas el tiempo. No, a mí no me va a pasar. Pensaste que, no, soy una nena todavía. No. Tú eres consciente que estás pecando contra Dios. Que una cosa es en la casa y otra cosa es afuera. Hay poder en Cristo en esta hora. Hermano, y salió la mano. Mene, tekelus parsin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medios de los persas. Aleluya. En esa misma noche, Belsasar murió. Todavía estaba con el sabor del vino en la boca. La mesa estaba llena de manjares de Babilonia. La música estaba sonando. La gente estaba fornicando. Aleluya. Recostados en los tremendos divanes. Cuando el enemigo entró y fue directamente donde estaba él y lo mató. Aleluya. Hermanos, terrible, ¿no? Terrible historia. Pero digo, vamos a leer 2 de Tesalonicenses, que alguien me lea, capítulo 2, verso 9 al 12. Dios, hermanos, solo castiga a los que han conocido la verdad, aleluya, y la han rechazado. Aleluya. Si Dios te ha traído en esta noche para hablarte, hermano, el primer paso es la humillación. Señor, yo no quiero más, aleluya, ningún juicio. Yo quiero ver tu vida, quiero ver tu gloria, porque le dice, pesado has sido. Dios te contó tus días. Agarraron una balanza y te pesaron. ¿Sabe que Dios nos pesa? Porque Dios pesa el viento, imagínense, nos pesa a nosotros. Y cuando no estás en el nivel, Dios dice, basta. Y nadie esperaba que hubiese podido ser atacado Belsasar. Capaz que hasta se podía reír él. Porque Babilonia tenía unas murallas que, no sé, hablábamos estos días en la radio de Jericó, que tienen como 6 metros, esto tiene como 10 metros de ancho. Imposible entrar. Aleluya. Hermanos queridos, pero los medos y los persas sabían que no podían entrar a Babilonia. Y el río Éufrates la atravesaba de punta a punta. ¿Saben lo que hicieron? Desviaron el curso del río para otro lado. Mire el trabajo que hicieron. Y esa noche, mientras él festejaba, el ejército de los medos y los persas entró y fue directamente al palacio. Nadie estaba prevenido. Entonces esto nos habla, hermano, del cuidado que tenemos que tener. No va a pasar nada. En la época, aleluya, deja de bostezar, gloria a Dios, alabá el nombre de Jesús, aleluya, respetá la casa de Dios, hermano, aguántese un poquito, yo ya termino, pero respete a Dios, aleluya, porque hay un espíritu terrible de rebelión, porque los jóvenes nos miran como diciendo, ¿qué va a decir? Porque le ha entrado un terrible orgullo y una terrible soberbia, que piensan que saben más que los pastores, que saben más que los mayores, que saben más que los que hace años están batallando y llevando la iglesia de Dios adelante. Aleluya, todo engaño de las tinieblas caiga por tierra ahora. He tenido que orar mucho por este mensaje, mucho. Aleluya, porque sé que el enemigo se quiere levantar, quiere interrumpir. Aleluya, hermano, pero hay poder en el nombre de Jesús. A mí no me importa si usted glorifique o no glorifique. A mí me interesa que escuche el mensaje de Dios, porque el Espíritu te dice, vos sabés. Vos sabés lo que están mirando en internet. Vos sabés. Homosexualidad. Vos sabés. Alaya. Levianismo. Vos sabés. Práctica de brujería y hechicería. Vos sabés. Sabés que murmuraron, pero mirás para otro lado. Sabés que te hablaron en el oído, que najalama cae. Carramajala, cae, nunca te arrepentiste y nunca confesaste el pecado. No, Dios lo pasa por arriba, mire mi dedo, no.
Hay que arreglar las vidas. Hay que arreglar las vidas. Aleluya. ¿Qué dice 2 Tesalonicenses 2, 9 al 12? Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. ¿Qué le parece? Terrible texto en esta noche, hermanos, y dice que se viene el anticristo. Inicuo, aleluya, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, que va a tener gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño, porque si hay algo que el diablo tiene es engañar, es el engaño. Se disfraza como ángel de luz, parece pero no es. Aleluya, hermano, dice, aleluya, iniquidad para los que se pierden, por cuanto que no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Usted está acá. Acá está el amor de la verdad. Cristo está hablando. La palabra, ¿usted no la recibe? Todos los que salen así, predicó lindo, pero no, el pastor dice así, pero es así. No, la hermana dice así, pero es de la otra forma. Usted no recibe. Usted no recibe el amor de la verdad para ser salvo. Entonces Dios te va a enviar un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Si usted y yo no creemos a la verdad de Dios, porque hay profetas dentro de la iglesia, hay gente que está clamando y está orando, y te habla y te persuade, aleluya, y tú te das media vuelta y vos seguís tus caminos, aleluya, esta palabra es para ti, porque el amor de la verdad viene a tu vida. Dios nos habla, Dios nos habla. Yo debo recibir la palabra y debo quebrantarme y humillarme y pedir perdón a Dios. Escuche, porque el día, aleluya, que venga el engaño, no vas a poder resistir, porque el engaño es tremendo. Han sido engañados grandes pastores, y ustedes lo saben mejor que nosotros. Pastores con capacidad teológica que no sé qué, fueron engañados por la mentira. No, siempre fueron, no lo puedo decir yo. Aleluya, de esa forma, no lo juzgaría así, porque nosotros hemos compartido con algunos de ellos mucho tiempo. Pero de un momento a otro, la mentira los envolvió y nadie está libre de esto. Cada vez que hable con un murmurador, clame a la sangre de Cristo. Escuche, cada vez que venga alguien y dice, no, lo que pasa es que el que dirige, clame a la sangre de Cristo. Escuchando, aleluya, a una persona que le puede torcer la mente a usted. Y Dios te entrega, porque Dios lo entrega. Y no pueden entender los caminos santos de Dios. No tienen discernimiento espiritual. No saben qué demonios se está moviendo. Glorifican y no saben a qué. Aleluya, hermanos. Y hay, aleluya, hoy cantidades de sectas. Usted sabe, ¿no? Y la mayoría, ¿dónde empezó? En la iglesia. Aleluya. La misma iglesia en otros países acepta la homosexualidad y los casa, pero nunca fue la raíz así. Pues yo tengo 61 años y yo he ido muchas veces a la iglesia y compartíamos nosotros con el pastor y era diferente, pero fue entrando al mundo. Ahora ya no son más cultos. Ahora todo el mundo bailando, todo el mundo en oscuridad, y van a tener que dar cuenta delante de Dios por haber permitido que el mundo entre en la iglesia, pensando
que si hacemos una bailanta acá va a venir más gente que se va a ir al infierno. Porque hay solamente dos caminos. Y Cristo dijo, el que conmigo no junta o recoge, ¿qué? Desparrama. Alabado sea el nombre de Jesús, hermano. Aleluya, tengo unos minutos más. Dios los va a abandonar a aquellos que se resisten a creer en la verdad. Aleluya, hermano, hay que enseñar la palabra. Hay que enseñar la palabra. Los que tenemos la posibilidad de estar detrás de un micrófono, en una radio, en un púlpito, capacítese en la palabra. Porque lo único que nos servirá para no ser engañados es la palabra. Porque lámpara a mis pies su palabra. Hermano, no puede haber un culto que no haya palabra. ¿Cómo puede haber un culto donde todo el mundo salta, grita, corre y 2 minutos para la palabra? Están en tinieblas. Aleluya. Vamos a leer Romanos capítulo 2, verso 2 al 5. Bueno, yo no quería predicar, pero bueno. Aleluya, porque esto lo tenía ya toda la semana. Pero ojalá que sea de bendición para cada uno de sus vidas. Romanos capítulo 2, verso 2 al 5. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menospreciáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén, está bien. Bueno, todo ese pasaje es bastante duro. Yo no lo voy a explicar porque, aleluya, quizás no les guste mucho, pero léalo usted en su casa y Dios le va a hablar. Entonces, ¿qué le dice el apóstol Pablo? Aleluya, sabemos que el juicio de Dios, aleluya, es contra los que practican tales cosas, aleluya, y también dice, ¿piensas tú, hombre, que juzga a los que lo hacen y hace lo mismo, que tú escaparás? Porque a veces hay gente que practica el pecado y le dan para predicar y son los más duros. Aleluya. Hermanos, son los que más, ¿cómo le dan al adulterio esto? Y ellos viven en ese pecado. Y el diablo le engaña diciendo, si vos predicás, Dios te va a salvar porque vos te estás del lado de él, pero vos practicás el pecado. Y el verso 22 del capítulo 2, ¿qué dice? Aleluya. Tú que dices que no se ha de adulterar, ¿adulteras? Tú que abominas los ídolos, ¿cometes sacrilegio? Seguimos. Tú que dices, no se debe hacer esto, no se debe maltratar a la familia. Así ¿y usted lo practica? ¿Piensa que por hablar usted va a escapar? ¿Piensa que por pegar 2 o 3 gritos va a escapar? No, hermano. Acá hay que convertirse de verdad. Por eso Santiago dice, oh almas adúlteras. Aleluya. ¿No sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Yo no veo, pero cuánto amor al mundo. Cuánto lenguaje mundano. Aleluya. Cuán pendiente de quién era el Papa, ¿no? ¿Qué nos importa a nosotros? No, pero si usted quiere estar pendiente, hágalo, pero usted no está pendiente de lo que dice Dios. Ese es el problema. Ese es el problema. Aleluya. Hermanos, y quiero decirle algo en esta noche. Este es el mensaje que Dios le dice a la iglesia. Lo que nosotros sabemos que tenemos que hacer. El Señor dijo que no hay que faltar a los cultos. El Señor dijo, velad y orad. Aleluya, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Los ayunos son los menos visitados. Y no importa que no glorifique, porque yo sé que Dios está hablando. Oh, Rey de Gloria. Aleluya.
El Señor dice que nosotros debemos procurar la unidad de la iglesia. ¿Y usted está dividiendo? ¿Sabiendo? Porque el que ha murmurado sabe que lo ha hecho. Sabe que lo ha hecho. Y piensa que no va a pasar nada, pero el Señor te habla en esta noche. Aleluya. Hay que limpiarse y hay que arrepentirse. Bendito sea Dios. Hermanos, porque va a venir la balanza y va a aparecer la mano y va a contar tu vida. ¿Qué hiciste para Dios? ¿Qué tienes en el haber para con tu Dios? Ezequías, ordena tu casa, porque de cierto morirás y no vivirás. Se volvió a la pared. A ver que tenía un cáncer de piel, ¿verdad? Acuérdate de cómo te he servido. Acuérdate, Señor, de mi camino. Acuérdate cuánto te he amado. Y empezó a llorar. Aleluya. Por eso dice el Salmo 22, aleluya. Jehová te oiga en el día del conflicto y te envía ayuda desde lo alto. Hermano, y ahí mismo Isaías no había llegado allá a la puerta cuando el Señor le dijo, volvete. Y decirle que le añado 15 años más de vida. Me hizo acordar de sus días cuando me sirvió de verdad. ¿Y tú que no le sirves? ¿Qué estás esperando? ¿Qué tienes para presentarle a tu Dios? Hermanos queridos, sabiendo lo que tenemos que hacer. Y vamos a leer 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. 1 Corintios capítulo 10, verso 1 al 6. Y ya con esto voy terminando. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Amén, aleluya. Hermanos, ejemplo. Dice que todo lo que le pasó a Israel, hoy lo tenemos como ejemplo para saber. Para saber. Nosotros teníamos una persona que, aleluya, era muy compañera mía. Oraba, a la par mío, ayunaba, me bendecía. Un día empezó a rechazar y a rechazar. Y mal, se empezó a quedar, se empezó a aislar, porque lo primero que hace el diablo no le diga a nadie, aislate, encerrate. Aleluya. Hoy está en la Umbanda, con dolor lo digo. Una persona que era ahí en el templo, en la iglesia. Entonces, aleluya, ¿quién puede decir que podemos andar de cualquier manera? Cuando tenemos un ejemplo delante de nuestros ojos, siempre hay personas descontentas. Que esto no le gusta, que el otro no le gusta, que seguían porque no, me dijeron esto. Y cuidado, aleluya, nosotros tenemos que estar limpios delante del Señor. ¿Qué dice? Aleluya, hermano, ¿cuántas cosas le dio Dios? Fueron rescatados de Egipto, sustentados con el maná, fueron bautizados en el Mar Rojo, comieron, aleluya, y bebieron de la misma comida, la unidad que había en el pueblo, aleluya, estuvieron bajo la gloria y vieron, aleluya, los milagros al abrirse el Mar Rojo. ¿Y cuánto hemos visto de Dios? No sé quién vio a Dios obrar. Y Dios no nos ha dado vida, hermanos, para andar tan tibios y tan flacos espiritualmente. Aleluya.
Sin embargo, Dios no se agradó de ellos. ¿Por qué? Porque siempre tenían una reserva en el corazón. Todo bien, pero esto no lo entrego. Y yo puedo escuchar a la hermana, pero... Aleluya. Y nos tenemos que arrepentir de verdad. Bendito sea el poder del Señor. Entonces, la advertencia. Ellos pensaron que podían jugar con la idolatría. Pensaron que podían, aleluya, tener un ídolo en el corazón, ir al templo y adorar a Dios, y sin embargo regresar a casa, como hablaba el hermano, ¿no? Que antes de que hubiera el avivamiento, antes que viniera la gran victoria, habría que derribar todos los ídolos del hogar, los ídolos familiares. Y el hermano dijo que era una maldición familiar. Entonces nosotros también hoy, aleluya, sabemos que estamos batallando contra fuerzas terribles de las tinieblas. Hay que derribar los ídolos. Aleluya. ¿Y cuál es el ídolo? El tremendo orgullo. Hay muy poca gente que viene, pido perdón, hermana Elga, pido perdón, pastor. No. Aleluya. Cuando yo era niña, en nuestra congregación, antes de la cena, el pastor decía, si alguien le tiene que pedir perdón a alguien, este es el momento. Y todo el mundo pidiendo perdón. Hoy eso se perdió. Se murmura, se habla mal. Comemos como si tal cosa. No se ora en todo el mes. No se busca de Dios. Aleluya. Lo digo porque pasa en mi casa. No lo digo porque pasa en otro lado. En mi casa. Aleluya. Y he llorado delante de Dios, Señor, pero ¿qué es lo que pasa? Es que la iglesia tampoco ora de la manera que tenga que orar, consagrada más. Aleluya, para que el Señor empiece a orar. Pero yo, hermano, no quiero un evangelio de tibieza, de esta burla del enemigo que en esta misma noche está aquí. Aleluya, yo quiero ver el poder de Dios. Porque en pleno culto se ríen, se burlan, se mofan de la palabra. Aleluya, hermanos queridos. Me faltan el respeto a la palabra y a Dios. Pero yo sé que tenemos un Dios que nos va a responder. Un Dios que nos va a escuchar. Alabado sea Dios. Que Dios le bendiga grandemente en esta noche.